En esta sesión vamos a iniciar una pequeña introducción a lo que es la probabilidad. Creo que hemos conversado en distintas sesiones en donde en medicina todo lo que nosotros hacemos es probabilidad. La probabilidad de que un paciente se recupere dando un tratamiento, la probabilidad de que un paciente se complique con alguna enfermedad y la probabilidad de que llegue a tener una enfermedad. Y todo esto nosotros lo hacemos mediante distintas mediciones. Y es por eso que es importante conocer la parte básica de lo que es probabilidad, porque esto nos ayuda mucho en la parte de medicina y en la ciencia. Por lo tanto, es lo que vamos a revisar el día de hoy para, eh, para poder continuar luego con nuestros análisis del punto de vista estadístico. Y hablando un poco de introducción, entonces, eh, ah, nosotros manejamos una terminología, un término que se llama incertidumbre. Nosotros no sabemos qué puede pasar, no sabemos qué va a pasar. Tenemos una idea, sí. ¿Por qué? Porque ya hay estudios anteriores que nos han dado esa idea de lo que pudiese pasar si yo tengo un paciente eh, y que voy a tratar, ¿verdad? Entonces, eh, ¿cómo lo hemos logrado? Pues con estos estudios y no solo se hacen estudios en individuos específicamente, sino en un grupo de pacientes con las mismas características y es por eso que llegamos nosotros a saber que un paciente que tiene fiebre puede tener una infección, ¿verdad? En un porcentaje específico. Entonces, pero eso no lo ha dado todos los estudios que hemos tenido anteriormente con una cantidad y un grupo de pacientes. Un individuo nos puede dar una idea, sí, pero lo importante es que se repita varias veces para yo ver en cuántos pacientes se repitió lo mismo y yo puedo hacer análisis entonces de probabilidades de síntomas, de enfermedades, de mejora, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, nos sirve mucho para la parte de hacer diagnósticos. Ustedes pueden y se van a dar cuenta que cuando estén evaluando la sintomatología de ciertas enfermedades, solo con los síntomas ustedes ya pueden predecir que puede tener ese paciente o pueden inducir su diagnóstico. Y esto es porque la mayoría de personas o de pacientes de esa enfermedad tienen la misma sintomatología. Pueden hacer pronósticos, ¿no? Ustedes pueden saber, este paciente se complicó, qué probabilidad tiene de muerte en algún momento, qué probabilidad tiene de curarse completamente. Entonces, ustedes pueden pronosticar qué puede pasar con sus pacientes al final. Me sirve para hacer tamizajes, para tomar decisiones terapéuticas, qué tratamiento le voy a dar a este paciente porque cumple ciertas características y eso también se ha estudiado y por lo tanto es lo que nos sirve en la parte de probabilidad. Y la valoración de riesgos, lo que les mencionaba de si un paciente es hipertenso, cuál es el riesgo de que sufra un infarto agudo del miocardio. Ya podemos evaluar esos riesgos que también son medidas estadísticas y en el momento epidemiológicas que vamos a revisar durante del curso y durante la carrera también. Entonces, la idea es, con este pequeño ejemplo que ustedes ven, la literatura nos dice que el 20% de los pacientes que tienen un infarto tiene dolor torácico también. Entonces, cuando yo vea a un paciente que tiene dolor torácico y probablemente yo tengo que hacer distintos estudios para determinar si es un infarto o no. Pero ¿qué me dice? Que el 20% de esos pacientes que tienen dolor torácico, entonces sí, probablemente van a estar con un infarto agudo del miocardio. Esa es una proyección, para una probabilidad. Entonces, de 100 pacientes que yo tenga que vea con dolor torácico, probablemente el 20% sí va a ser un paciente que tenga infarto del miocardio. Entonces, para eso nos sirve. Si la prevalencia fuera mucho más alta, entonces yo tengo que tener mucho más cuidado con esos pacientes. Entonces, nuestra meta al final, cuando hablamos de probabilidades, es pues tener esta intuición clínica. Es importante, sí, pero y la mayoría lo tenemos, lo que llamamos el ojo clínico, ¿verdad? Lo tenemos la mayoría, pero yo lo quiero traducir entonces a números que yo pueda interpretar, que yo pueda comunicar en algún momento también y que me sirva para tomar las decisiones. Siempre les he mencionado que si yo hago un cálculo,
es para tomar una decisión, es para utilizar ese dato, no solo por calcular, ¿verdad? Entonces es muy importante que sepamos que todos los cálculos que hagamos los vamos a hacer para analizarlos y para tomar una decisión. Y dentro de esto, dentro de la probabilidad, pues tenemos que conocer cierta terminología que es muy importante, más que todo para la nomenclatura al momento de hacer los cálculos. Y dentro de lo más importante es que ustedes deben conocer la definición de lo que es un espacio muestral y lo que es un evento. Cuando hablamos de espacio muestral, vamos a estar hablando de que es un listado de todos los resultados posibles que yo voy a tener. Y cuando hablamos de un evento es específicamente un subconjunto de este espacio muestral de los eventos que están sucediendo. Yo les pongo unos dados y hagamos un ejemplo o una analogía respecto a los dados, ¿verdad? Entonces, cuando yo lanzo un dado, tengo 6 posibles eventos que van a pasar. Entonces, mi espacio muestral son todos esos 6 eventos. ¿Y cuáles van a ser? Que me salga uno, que me salga dos, que me salga tres, cuatro, cinco, seis. Eso es el espacio muestral, listar todos los eventos que pueden pasar. Y ahora, ¿qué es un evento? Es cuando ya está o ya tengo el resultado, ¿verdad? En este caso, si me salió uno, pues ese es un evento. Si me salió cinco, ese será otro evento. Entonces, así sucesivamente. Yo puedo tenerlo y si lo trasladamos a la parte clínica, por ejemplo, una prueba de embarazo puede tener dos resultados, ¿verdad? Positivo o negativo. Entonces, ese conjunto listado de positivo y negativo es mi espacio muestral. Pero ya cuando yo tengo que es positivo, entonces ese ya es un evento. Esa sería como la idea de que ustedes tengan de qué es un espacio muestral y qué es un evento. Entonces, el evento básicamente es algo que me interesa dentro de todo lo que puede pasar. Si lo trasladamos incluso un poco más a lo clínico, un paciente diabético, ¿verdad? ¿Qué complicaciones puede tener? Entonces, mi espacio muestral será todas las complicaciones que tiene ese paciente diabético y un evento que tenga enfermedad renal diabética, ¿verdad? Entonces, ese es el evento que está dentro del conjunto de ese espacio muestral. Además, hay distintos tipos de eventos. Puede haber un evento simple, ¿verdad? Cuando solo tenemos un resultado, por ejemplo, lo de los dados, ¿verdad? Solo me puede dar uno, solo me puede dar dos, seis, cinco, no me puede dar otro resultado más, ¿verdad? Y también los ejemplos de VIH, un test de VIH solo puede ser positivo o negativo. Entonces, ese es un evento simple. Tenemos los eventos compuestos que también combinan varios resultados y es cuando yo evalúo un paciente, por ejemplo, y el paciente tiene hipertensión y también tiene obesidad. Entonces, hay dos eventos en un mismo sujeto. Entonces, tenemos que es un evento compuesto. Luego tenemos los eventos mutuamente excluyentes eh, que en este caso, pues, no van a ocurrir al mismo tiempo. ¿Verdad? Una prueba no puede salir positiva y negativa al mismo tiempo. Entonces, es muy importante saber que esto se llama mutuamente excluyentes. Y hay algunos que son no excluyentes, ¿verdad? Como por ejemplo, que un paciente pueda ser obeso y pueda tener diabetes también al mismo tiempo. Entonces, estos no son excluyentes. Es como un evento compuesto, pero en este caso, el evento compuesto me está dando la parte de que sí es hipertenso y también es obeso. Pero en este caso, que es no excluyente, es de que el paciente obeso también puede ser diabético al mismo tiempo. Algunas reglas básicas cuando hablamos de probabilidades. Y una de las primeras reglas es de que vamos a tener eh, cálculos complementarios, ¿verdad? Que se pueden complementar. ¿Qué quiere decir esto? Cuando hablamos de complemento en la parte de probabilidades, nosotros siempre vamos a tener una medición de 1 a 100 en porcentaje y también, perdón, de 0 a 100 en porcentaje y de 0 a 1 en proporciones. Entonces, cuando hablamos de complemento es si yo tengo la probabilidad de un evento
A, por ejemplo, ¿verdad? Que es del 20%, ¿cuánto necesito yo para llegar a ese 100%? Entonces me hace falta el 80%. Eso es el complemento del evento. Entonces yo voy a tener que mi probabilidad de tener un infarto del miocardio, si tengo dolor torácico, es del 20%. Entonces, para complementar ese 100%, yo que necesito es el 80%, ¿verdad? De los que no se van a infartar. Entonces, se van a complementar para poder llegar al 100%. Y por eso les pongo que es como un rompecabezas, ¿verdad? Entonces, es lo que yo necesito para complementar el todo. Y aquí les pongo el 20% para llegar a 100, le tengo que sumar 80. Un ejemplo, ¿verdad? Que les pongo en este caso, ¿verdad? La probabilidad de tener cáncer de pulmón es del 2%. Entonces la probabilidad de no tener cáncer de pulmón es del 98%. Es para complementar. Y esto solo nos ayuda para hacer cálculos rápidos también, ¿verdad? Y tener un cálculo mucho más rápido en el momento de yo querer tener el 100% de toda la población. Esto es parte de lo que se llama complemento. Tenemos también dentro de las reglas la unión, ¿verdad? Cuando por ejemplo, yo voy a unir dos patologías, ¿verdad? Cuando yo hablo de unión es que el conjunto de casos donde ocurre al menos uno de estos eventos, ¿verdad? Entonces tengo mi evento A, que es el paciente que tiene hipertensión, tengo el paciente B, que es un paciente con diabetes, y la unión es un paciente que tiene hipertensión, tiene diabetes o incluso puede tener ambas, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo vamos nosotros a medir? Es restando esta intersección, ¿verdad? Porque si no, lo estaríamos contando dos veces cuando tengan las dos enfermedades. Entonces, yo tengo pacientes con hipertensión, yo tengo pacientes con diabetes y puedo tener pacientes con ambas. Pero para yo conocer específicamente las probabilidades de que pase uno o el otro, entonces yo tengo que restarle a la suma de los pacientes hipertensos con diabetes los que tienen las dos. ¿Por qué? Porque si no, vamos a tener como doble dato y entonces nos puede generar un error. Tenemos también la regla de la intersección con probabilidad condicional, ¿verdad? Esto quiere decir de que puede ocurrir A y B juntos y esto yo lo puedo medir. Un ejemplo, ¿verdad? Por ejemplo, es la probabilidad de ser fumador. ¿Verdad? Ya sabemos que el fumar puede llevar a distintas patologías, pero una de ellas es tener EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Entonces, nosotros sabemos que hay cierta probabilidad de esto. Entonces, la probabilidad de esta intersección, de que ocurra juntos, es que me va a dar el fumador, me va a dar o va a generar EPOC en su condición. Entonces, es la probabilidad de que ocurra un evento y que produzca otro evento más. Luego tenemos la regla de la independencia. Hay eventos que son independientes. Nosotros debemos saber si un evento ocurrió y que ese evento me va a llevar a otro. Cuando son independientes, o la regla de la independencia quiere decir de que un evento no me lleva a otro, son totalmente independientes, ¿verdad? Entonces, un ejemplo de esta independencia es, por ejemplo, el grupo sanguíneo, ¿verdad? Tener grupo sanguíneo y tener diabetes tipo 2. No se ha demostrado de que tener el grupo sanguíneo tipo O, perdón, me lleve a tener diabetes mellitus tipo 2. Pero ahí por eso les pongo una imagen que es como, cuando hablamos de independencia, es como tratar de mezclar el agua con el aceite, ¿verdad? No se puede. Yo no puedo mezclar estos dos. No es necesario que pase uno para que tenga el otro, ¿verdad? Entonces son poblaciones independientes, ¿verdad? No me va a cambiar ese riesgo tener un tipo de sangre, ser diabético o no. Eso es la regla de la independencia. Pero también tenemos la regla de la dependencia. Cuando hablamos de eventos dependientes, quiere decir de que si un evento ocurrió, puede ser de que me cause otro evento más. En este caso, tenemos el evento A, que es tener hipertensión, y el evento B, que es tener obesidad.
esto cuando yo los uno, ¿verdad? ¿Qué es lo que me quiere decir? Es de que el paciente hipertenso eh, eh, aumenta o la cantidad de pacientes hipertensos aumenta cuando hay obesidad. Y eso lo tenemos nosotros muy claro dentro de la literatura. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Tengo un paciente con obesidad que vive con obesidad y entonces tiene un alto riesgo de que genere una hipertensión arterial por esa obesidad. Entonces, si hay una dependencia de esa hipertensión arterial fue dependiente de la obesidad. Y yo les pongo aquí otro ejemplo, ¿verdad? El paciente diabético. El paciente diabético puede llegar a enfermedad renal diabética. Entonces, ese paciente, esa enfermedad renal diabética es dependiente de la diabetes mellitus. Entonces, son eventos que uno me va a aumentar la probabilidad de que pase el otro evento, ¿verdad? Entonces es muy importante también tener conocimiento de estas reglas, la de independencia y la de dependencia. Independencia, nuevamente, esos eventos no, uno no genera al otro y la dependencia, un evento genera otro. Y aquí hay algo muy importante que tenemos que conocer, y esto es como teoría general de lo que nos sirve, y es el teorema de Bayes. El teorema de Bayes lo que nos permite es actualizar la probabilidad de que algo sea cierto cuando recibimos nueva evidencia. ¿Y esto qué quiere decir? Hasta este momento, nosotros con la literatura tenemos idea de algo. Por ejemplo, yo sé que la metformina es eh, un medicamento muy bueno para controlar la diabetes mellitus y me va a controlar muy bien a mi paciente. Esa es la idea que yo tengo. Pero ahora hay nuevos medicamentos que se han estudiado y tengo nueva evidencia con nuevos medicamentos. Entonces, yo sabía que la metformina era el tratamiento de primera línea para tratar al paciente con diabetes mellitus tipo 2. Pero hoy, con la nueva evidencia, yo sé que hay nuevos medicamentos que son de primera línea para tratar a los pacientes según sus características. Entonces, yo cambio una idea con base a la evidencia que se va generando, ¿verdad? Y eso eh, yo lo puedo ir modificando y en algún momento pues calculando también. Ustedes van a ver aquí cuál es el teorema y qué es cada una de las distintas partes de este teorema, ¿verdad? Y entonces, cuando ustedes vean esta primera parte, es la probabilidad de que el paciente tenga la enfermedad sabiendo de que nuestro test salió positivo. Y esto lo vamos a ver aplicado en este momento, los ejemplos, vamos a ver aplicada la teoría de Bayes en algunos test. Entonces, la probabilidad de que un paciente tenga la enfermedad cuando yo le hice el test y que salió positivo. Esto es lo que nosotros queremos saber. Esto es lo que yo voy a calcular. ¿Cómo lo voy a calcular? Con estas partes. ¿Qué es lo que tengo aquí? Primero, la sensibilidad. ¿Qué es la sensibilidad? Es la probabilidad de que el test sea positivo si realmente tiene la enfermedad. Esto es la sensibilidad. Y lo voy a multiplicar, ¿por qué? Por la probabilidad de tener la enfermedad. La probabilidad, esta es la prevalencia, ¿verdad? El 20% de los pacientes que tiene dolor torácico tiene un infarto agudo del miocardio. Entonces, esa es mi prevalencia. Esa yo la conozco desde antes. La literatura ya me lo dice. Algunas veces probablemente no la conozcamos. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que pase un evento? El 50%. Pero puede ser de que sí pase o puede ser de que no pase, ¿verdad? Entonces, pudiésemos utilizar el 50% en algún momento si no lo conocemos. Y la parte donde lo dividimos, la probabilidad de B, es la probabilidad total de que el test salga positivo cuando venga de enfermos o de sanos. Y eso lo vamos a ver en el ejemplo. Entonces, el test puede ser positivo en algún momento y puede venir de dos grupos. Puedo tener verdaderos positivos o falsos positivos. Cuando hablo de verdaderos positivos, estos son los pacientes que tienen la enfermedad y fueron detectados por el test. Entonces, verdadero positivo, sí tengo la enfermedad y el test me la detectó. Falsos positivos, los pacientes que no tienen la enfermedad
pero que salen positivos por algún error. Entonces, yo no tengo la enfermedad, pero el test salió positivo por algún error, por eso es que se llama un falso positivo. Y se los pongo aquí como una imagen, ¿verdad? El falso positivo, entonces, es que salió positiva la prueba, pero no tiene la enfermedad. En este caso, un hombre le dicen que la prueba de embarazo salió positiva, pero sabemos que el hombre no puede tener un embarazo, entonces no tiene el embarazo, pero la prueba sí es positiva. Ahora, el falso negativo. También tenemos un falso negativo que es cuando sí se tiene la enfermedad o en este caso el evento, pero el test salió negativo, ¿verdad? En este caso la señora dice que no está embarazada del test, pero vemos que definitivamente sí tiene un embarazo, ¿verdad? Entonces, estos más adelante nosotros lo vamos a llamar en estadística error tipo 1 y error tipo 2. Y eso lo vamos a ver más adelante en las siguientes sesiones. Aquí lo importante entonces es que la teoría de Bayes lo que me va a hacer es determinar esta probabilidad de que el paciente tenga esa enfermedad realmente cuando el test salió positivo. Y aquí vamos a tener otras dos terminologías que son importantes, que es el valor predictivo positivo y el valor predictivo negativo. Cuando hablamos de valor predictivo positivo, estamos hablando de que es la probabilidad de que un paciente tenga realmente la enfermedad cuando la prueba salió positiva. Y es lo que nosotros vemos en la primera parte de la fórmula, el valor predictivo positivo. Entonces, ¿cómo se calcula? Un ejemplo, ¿verdad? Si un test de VIH tiene un valor predictivo positivo del 80%, esto significa que 8 de cada 10 pacientes que son positivos sí tienen VIH. Y entre más alto es el valor, pues es mucho mejor, ¿verdad? Es mucho más específico este test. Y tenemos el valor predictivo negativo. Cuando hablamos de valor predictivo negativo, estamos hablando de la probabilidad de que un paciente no tenga la enfermedad y que la prueba salió negativa también. Entonces, un test de COVID tiene, por ejemplo, un valor predictivo negativo del 95%. ¿Qué quiere decir esto? Que 95 de cada 100 pacientes que salieron negativos realmente sí están sanos, ¿verdad? No tienen la enfermedad. Esto es lo que me va a servir a mí para poder calcular entonces también mi probabilidad de que un paciente tenga una enfermedad y que la prueba también haya salido positiva. Y veamos un pequeño ejemplo, ¿verdad? Del teorema de Bayes y como lo estamos haciendo en test, ¿verdad? En un test o en pruebas diagnósticas, entonces vamos a pensar que tenemos un test de VIH. La prevalencia del VIH es del 1%, es una prevalencia muy baja y la sensibilidad de esta prueba es del 99%. Cuando hablamos de especificidad de la prueba, entonces es del 95%. Esto es lo que nos va a servir a nosotros para poder hacer nuestros cálculos. Si se dan cuenta, la P, la prevalencia de A, es la prevalencia de tener VIH. La probabilidad de este evento es la sensibilidad, ¿verdad? Se recuerdan que esto es lo que va multiplicado dentro de la fórmula. Y luego tenemos la especificidad, ¿verdad? La probabilidad de no tener VIH y la probabilidad de tener VIH en este caso es la especificidad. Cuando hacemos nosotros nuestros cálculos, entonces vamos a calcular los verdaderos positivos, que en este caso será 0,99, que es la sensibilidad, y yo lo voy a multiplicar por la probabilidad, que en este caso es del 1%. Y voy a calcular los falsos positivos, que eso lo voy a calcular con la especificidad. Esto es 0,5 por el 0,9. Entonces es especificidad por sensibilidad y esto me da un resultado. ¿Qué es lo que voy a hacer luego? Entonces es hacer los cálculos, ¿verdad? Las sumatorias y las divisiones y esto me dio 16,6%. Esa es la probabilidad entonces de que este test, ¿verdad? sea confiable y ese paciente tenga la enfermedad y mi test salga positivo. ¿Qué es lo que pasa aquí?
el test es muy bueno, sí. ¿Por qué? Porque tiene una sensibilidad alta y una especificidad alta. Entonces, 99 de cada 100 pacientes me va a salir positivo cuando tiene la enfermedad. Entonces, hay algo importante que entra en juego también, que es la prevalencia. Cuando la enfermedad es muy rara o es poco prevalente, hay pocos casos, entonces la mayoría de esos positivos que yo voy a tener no van a ser reales. ¿Qué quiere decir esto? Cuando yo tengo una enfermedad con una prevalencia muy baja, yo puedo tener muchas pruebas positivas que no van a ser reales por diversos factores, ¿vale? Y por eso es importante conocer este teorema para yo poder determinar en algún momento si mis pruebas están siendo positivas o negativas y realmente me están dando ese resultado, ¿verdad? Esto es como la generalidad de o la base de por qué nosotros tenemos que calcular probabilidades y por qué en medicina todo es incertidumbre, ¿verdad? Puede ser de que yo le haga un test a mi paciente, pero tengo una probabilidad de que salga positivo o que salga negativo. Y cuando salió positivo, yo tengo una incertidumbre de que puede ser un falso positivo. O cuando salió negativo, puede ser un falso negativo, ¿verdad? Por eso cada persona es individual. Cada persona va a tener resultados distintos. Por eso es de que cuando yo doy un tratamiento a una persona, probablemente sí le va a hacer efecto y si se lo doy a otra persona para la misma enfermedad, no le va a hacer efecto. ¿Por qué? Porque tenemos características distintas. De eso se trata la medicina al final, de las probabilidades de poder ayudar a esos pacientes y que tenemos que conocer toda la teoría anterior, todos los estudios anteriores. Siempre se los he mencionado. Cuando ustedes dejen un tratamiento, lo van a dejar porque ya lo estudiaron antes ese tratamiento, ya tienen muchos estudios antes y sabemos de que en cierto porcentaje puede beneficiar a esos pacientes. Tenemos pacientes que no van a responder a ese tratamiento, tenemos que buscar otro tratamiento, pero tenemos distintas opciones de tratamiento y nosotros necesitamos calcular esta probabilidad y tener certeza de casi el 100% de que es lo mejor para nuestros pacientes, ¿verdad? Al final, de eso es lo que se trata. Algunos errores muy comunes que aparecen cuando tenemos o estamos calculando probabilidades, ¿verdad? Es primero que confundamos el test positivo para asegurar la enfermedad, ¿verdad? Entonces, pensar que un test positivo me puede asegurar la enfermedad. ¿Qué quiere decir esto? Que yo hago un test, me salió positivo y yo de una vez digo, así tiene la enfermedad, ¿verdad? Entonces, todo esto dependerá de qué tan específico y qué tan sensible sean nuestras pruebas. Por eso es que es importante generar eh, estas probabilidades en algún momento. Entonces, uno de los errores más comunes es de una vez quedarme con que la primera prueba que yo tengo es positiva, entonces sí tiene la enfermedad. Muchas veces, como ya vimos, puede ser de que sí sea positiva realmente o que incluso pueda ser un falso positivo. ¿Qué más? Asumir independencia donde no la hay, ¿verdad? Por ejemplo, la hipertensión y la diabetes muchas veces están correlacionadas. Sí, pueden estar correlacionadas, pero yo las voy a tratar como que no estuvieran correlacionadas, ¿verdad? El paciente diabético, si está mal controlado, puede llegar a tener hipertensión, sí. Entonces yo tengo que tratarlas como enfermedades conjuntas, no tratar la hipertensión por un lado y la diabetes por otro lado, ¿verdad? Entonces es muy importante saber qué enfermedades se pueden correlacionar también. Ignorar la prevalencia al interpretar un test, ¿verdad? Muchos falsos positivos, aunque el test sea muy bueno. ¿Qué quiere decir esto? Es de que yo puedo interpretar un positivo sin considerar el contexto poblacional. Es lo que veíamos en el VIH. Me puede salir positivo, sí, pero yo tengo que ver todo ese contexto. En primer lugar, la prevalencia es muy baja, o sea que de 100 pacientes, uno me puede salir positivo. Entonces tengo que tener clara ese contexto.
¿verdad? Y por eso es muy importante la sintomatología del paciente, los factores de riesgo que están asociados y todo eso va sumando para yo determinar si ese paciente realmente si tiene o no la enfermedad ya con la prueba. Entonces va a ser muy importante tener ese contexto poblacional. Si yo sé que el 20% de los pacientes que tienen dolor torácico van a tener un infarto agudo del miocardio, entonces la prevalencia ya va aumentando. Entonces sí puede ser, ese paciente que viene con dolor torácico puede estar dentro de ese 20%, ¿verdad? Ya va aumentando. Y entre más aumente la prevalencia, yo más casos voy a tener. Entonces es muy importante. Un ejemplo con el COVID. Al inicio, ¿verdad? Todos los que tenían, cuando empezaba la pandemia, ¿verdad? Todos los que tenían fiebre, escalofríos, dolor de cuerpo y se les hacía la prueba, la mayoría salía positiva, ¿verdad? Entonces teníamos muchos casos porque la prevalencia era alta, pero luego ya se vacunaron, ya empezó a disminuir y ahora los que tienen fiebre, dolor de garganta, escalofríos, tal vez será el 2% o el 1% el que tenga COVID, ¿verdad? Pero entonces ya tenemos otras enfermedades como influenza, eh, neumonías, etcétera, que también van cambiando, pero ¿qué cambió el contexto? ¿Por qué? Porque ya hay vacunados ahora, ¿verdad? Entonces hay que evaluar ese contexto y qué prevalencia tenemos en el momento. Y finalmente, redondear demasiado pronto. Y esto es más aplicado a la parte de cuando, por ejemplo, yo tengo, o la regla de aproximación, ¿verdad? Si yo tengo una prevalencia del 15,3 o 15,6, por ejemplo, entonces lo voy a aproximar a 20. No hay que aproximarlos porque eso me puede generar un sesgo y un error al momento de hacer mis cálculos, ¿verdad? Me salió 0,098, bueno, lo aproximo a 1 y eso no lo podemos hacer. Recuérdense que en estadística es muy importante mantener la numeración exacta y poder tener estos datos lo más exacto posible. Entonces, estos son los errores que nosotros podemos cometer cuando vemos la parte de probabilidad. Y finalmente, entonces, ya para ir cerrando esta sesión, la probabilidad es como la estructura de nuestra incertidumbre clínica, ¿verdad? Vamos otra vez a que la probabilidad de mejorar, la probabilidad de complicarse, la probabilidad de que sí funcione, la probabilidad de que no funcione, la probabilidad de que sí sea positivo realmente, la probabilidad de que sea negativo realmente. ¿Verdad? Entonces esa incertidumbre siempre la vamos a tener nosotros en medicina. Es muy bajo lo que pasa al 100%. Yo les diría que nada pasa al 100%. Y por eso es de que los tratamientos también que nosotros damos a nuestros pacientes no les funcionan a todos de la misma forma. ¿Verdad? Es esa incertidumbre que nosotros tenemos que trabajarla. ¿Y cómo disminuimos esa incertidumbre? Con todos los estudios que tenemos, todos los análisis que se han hecho, todas las pruebas estadísticas que se realizan en cada uno de los tratamientos, protocolos, las tecnologías en salud en general. Sabemos que tenemos un espacio muestral y unos eventos que van a definir nuestro tablero del juego al final, ¿verdad? Esto es lo que decide si pasa un evento o no pasa, ¿verdad? Dentro de un marco muestral. Tenemos las reglas básicas de las condicionantes. Ya vimos que pueden ser eventos dependientes, eventos independientes. Podemos unirlos o podemos no unirlos, ¿verdad? Entonces, esto todo va a estar conectado y es muy importante el contexto. No solo los datos que ya tengamos, sino el contexto que nosotros ya podamos tener anterior a los eventos que estamos tratando de averiguar. Y finalmente, el valor de un test depende de la prevalencia, ¿verdad? No hay que interpretar en el vacío. Siempre la prevalencia va a ser muy importante para determinar estas probabilidades. Y cierro con este mensaje, ¿verdad? Del doctor William Osler, que la medicina es la ciencia de la incertidumbre y el arte de la probabilidad. Siempre va a haber incertidumbre, pero con la probabilidad que nosotros manejamos, vamos a ser mejores y podemos dar buenos tratamientos a nuestros pacientes. Con esto finalizamos esta sesión. Nos vemos en las siguientes sesiones para continuar con los temas de este curso de bioestadística.